Muy bien, todos sean bienvenidos entonces, acompáñenos con su cámara, pase por nuestro canal de YouTube a ver las novedades y compártanos en sus redes sociales para que más conozcan Preparación Ética. ¿Quién más se va a unir con su cámara hoy para que seamos más y nos demos más ánimos a un mes de la prueba? Oiga, Ana, ¿usted va a dar la prueba ahora o a fin de año? Ahora, ya, perfecto, muy bien, muy bien. Bienvenidos entonces a la clase número 22 de preparación ética. El día martes estuvimos hablando de los textos provenientes de los medios de comunicación de masa y tuvimos nuestra primera clase conceptual, esta es la segunda, en relación a este tema, ¿cierto? Estuvimos viendo qué eran, dónde se gestan, cuál es su importancia. Mira, la Trini Reyes dice, justo creo que ese día, el martes, era el día de Internet. Nada mejor. Muy bien, gracias por el comentario, Trini. Y estuvimos viendo sus funciones, ¿cierto? Hablamos de la imprenta, hablamos del periodismo, de lo importante que es la fiscalización de la administración pública y esas cosas. Bien, quedó proyectado el tema de la comunicación, que es otro contenido más que debemos ver. ¿Y qué dijimos? Dijimos que fueron los políticos en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, quienes encargaron por primera vez el estudio de la comunicación como ciencia, ¿sí? En este contexto. Entre 1918 y 1939, en Europa y en Estados Unidos se encargó el estudio a las academias, a las universidades de la comunicación. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que a través de la comunicación podían dominar a las masas. Y nosotros estamos hablando de eso, de los medios masivos de comunicación. Aunque es posible referirse a la comunicación desde la invención de la imprenta por Gutenberg, junto con sus efectos y sus consecuencias, no fue sino hasta la década de 1920 que se llevaron a cabo los primeros estudios e investigaciones sobre la influencia de la propaganda en el contexto de la Europa signada por las guerras mundiales, con el ascenso de los regímenes fascistas de Alemania y de Italia. Estos señores le dieron en el clavo, porque dijeron, nosotros vamos a poder doblegar a las masas por medio de la comunicación. Así que vayan ustedes teóricos a estudiar esta cuestión. La clase política entonces, quiero que leamos este fragmento de von Sprecher, dice, actualmente todos nos encontramos inmersos en un proceso de transformación y reacomodamiento comunicacional de largo alcance. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, 1945, con la expansión de la televisión y el comienzo de la difusión de las computadoras y de la informática, el medio ambiente comunicacional adquirió ritmos de desarrollo y transformación vertiginosos. Luego de aquel conflicto bélico, la Segunda Guerra, hemos vivido más cambios de los que ocurrieron en el resto de la historia de la humanidad precedente. Aquí comienza el enfoque científico y social de la comunicación. Dijimos que en la actualidad la comunicación se estudia como una ciencia, así como se estudia biología, que es una ciencia, medicina, física, que son ciencias, bueno, la comunicación también es una ciencia. Y exige un análisis empírico, o sea, un análisis en la práctica de los efectos medibles u observables de la comunicación. Yo vendo Homo
y quiero vender más Omo, entonces voy a encargar una campaña publicitaria con un rostro potente para vender más Omo a los y las dueñas de casa. Entonces voy a contratar a Pancho Saavedra porque él llega al corazón de las mujeres de Chile y él va a vender Omo. Y Ariel dice que va a contratar a Rafael Araneda, porque Rafael Araneda es otra persona que llega al corazón de la gente. Esos son efectos medibles de la comunicación. No se elige a cualquiera, no se hace cualquier comercial, porque las campañas se traducen en números. Yo invierto tanta plata para vender y gano tanta plata después. El enfoque científico-social de la comunicación exige un análisis empírico de los efectos medibles u observables de la comunicación. ¿Por qué lo puse 2 veces? Porque ahí está el secreto. Es una ciencia en cuanto puedo ocupar datos duros. Si pongo A, me da resultado B. Y si pongo C, no, me va a dar otro resultado, me va a dar D. Todo eso lo pudo observar la clase política. Por eso es que existe la propaganda. La propaganda es un tipo de publicidad, que ya lo vamos a ver más adelante, que se refiere a cuestiones éticas y políticas. ¿Ya? Hay una diferencia entre propaganda y publicidad, no son lo mismo. La propaganda está guardada para la política. Entonces, en ese sentido, ¿qué hace la clase política? ¿Qué hacen los electos? ¿Quiénes son los electos cuando sabemos que esto es completamente medible? ¿Quiénes son los electos? Ya estuvimos leyendo sobre la comuna de Joaquín Lavín, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son los electos? Yo voy a poner aquí algunas imágenes que se me ocurrió buscar en internet. Pero esto tiene mucho sentido con lo que estamos hablando. ¿Carismáticos, dice la Romina? ¿Por qué estas personas, el Florcita Motuda, que de político tiene poco, ¿cierto? Casi nada, es más bien un artista. Para ser bondadoso le decimos artista, ¿cierto? Pamela Giles, que bueno, es periodista, algún punto tendrá. Este señor Cruzcoque, que es hijo de una familia eh, política en Chile, eh, Orsini, Katy Barriga, Pato Laguna, que también no tiene mucho que ver, él más con tiene más que ver con la farándula, ¿cierto? ¿Quiénes salen electos y por qué? ¿Por qué salen estas personas electas? La respuesta es simple, porque son los que más se ven. Y en nuestro cerebro, este señor Cruzcoque, por ejemplo, era un galán de teleseries en Chile en la década de los 90, ¿ya? La Katy Barriga bailó como 10 años en el Mecano, y así. La Pamela Giles salía en todos los programas de farándula, hizo Informe Especial, un periodismo serio durante muchos años, pero estas personas salen electas principalmente no porque sean los mejores políticos, ni buenos ni malos, sino que porque son los más expuestos. Y eso es parte de la comunicación. ¿Ya? Seguramente si ustedes quisiesen lanzar una campaña política y tuviesen un espacio en la televisión, un ejemplo actual, la doctora Cordero, que ustedes deben conocer, que salía en un programa, en varios programas de televisión, tenía un programa de radio y ahora es diputada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque son elementos que están presentes en el cotidiano de la gente. Entonces, por votar, las personas muchas veces cuando van a votar, cuando votan, buscan el nombre conocido
¿O por qué siempre gana el hijo de, o el hermano de, la hija de Sabat, porque Sabat era el alcalde, y así muchos apellidos que se repiten en ciertos sectores del país, que son famosos? Bueno, porque es lo más conocido, es lo que más suena. Si yo todos los días te pongo en la pantalla Homo, 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 lo más probable es que tú vayas y compres Homo, ¿ya? Esto tiene que ver con la publicidad y la exposición al medio. Y eso lo descubrieron los políticos, ¿ya? Entonces es interesante saber que le debemos el estudio de la comunicación a la clase política de la Europa del periodo entre guerras. Pero eso se repite en todos los países. Por eso existe la propaganda. Y ya más adelante vamos a ver lo que les dije el martes, la propaganda nazi, por ejemplo, ¿ya? Porque de ahí viene toda esta cuestión. Bien, es súper interesante porque el programa de lengua y literatura lo que sugiere es que se toquen estos temas cuando se habla de comunicación. Ya les decía yo el día martes que sus abuelos estudiaron castellano, pero nosotros estudiamos lenguaje y comunicación. No se llamaba igual. ¿Por qué? Porque el énfasis no era el mismo. En castellano se estudiaba la gramática pura y dura, el idioma, el sujeto, el predicado, el verbo, el complemento, ¿cierto? Y la literatura de los clásicos, pero en la actualidad se estudia lenguaje y comunicación y es mucho más profundo que tan solo la gramática y la literatura. Es estudiar la lengua, el lenguaje y estas cuestiones, la comunicación. Por eso es que en el colegio tú estudias el lenguaje kinésico, el lenguaje proxémico, ¿o no? ¿Han escuchado esas cosas? Segundo medio, cuarto medio, ya, porque estudiamos más que simplemente leer, vamos más allá y entendemos el proceso de comunicación. Los medios audiovisuales. En el contexto de los medios masivos de comunicación, tenemos los medios audiovisuales. ¿Cuáles son esos? El cine, internet, las redes sociales, la televisión. ¿Dónde radica su importancia? ¿Por qué son tan importantes los medios audiovisuales? Aquí tenemos el cine, que me imagino que ustedes deben ir harto al cine, y por otro lado tenemos el teatro, que es menos preferido, pero mucho, mucho más rico, si ustedes quieren. Desde mediados del siglo XX, chiquillos, que coincide más o menos la fecha, con el periodo después de las guerras, los medios de comunicación han sido el nodo de lo que somos como sociedad. En particular, el cine, la televisión y el teatro, en compañía de la publicidad que está presente hasta en el baño cuando orinamos. Y de frente, en la pared, al lado del garabato, está el anuncio del nuevo perfume o de la crema antiedad. Bueno, las mujeres, porque se está riendo Lucas, las mujeres no entran al baño de los hombres. Entonces no saben lo que ocurre, lo que hay ahí, y los hombres no entramos al baño de las mujeres. Pero cuando los hombres vamos al baño, en los urinarios, muchas veces hay unos letreros de póster, unos póster de Pepsodent o de lo que ustedes quieran. Entonces, es interesante cómo la publicidad, supongo que en el baño de las mujeres debe pasar algo similar, no creo que sea solo para los hombres, pero es interesante que uno se encuentra en el baño y está, pero a menos de 30 centímetros de la publicidad. Y es un momento que cuando tú vas al baño que tienes que estar unos segundos, ¿cierto? Pendiente de lo que está a tu alrededor. ¿Y qué ves a tu alrededor? El comercial, la publicidad. No sé, me contarán qué es lo que pasará en el baño de las mujeres ustedes. Me siento invadida, dicen ahí, cuando ponen publicidad en el baño. Los que venden más, dice la Trini, tienen mayor alcance. Claro, eso también es cierto. Bien, ¿por qué es importante hablar de el cine y del teatro? Porque estas dos formas
son de suma importancia porque, como dice la Trini, hablaba del alcance, en su alcance hay un poder. El adoctrinamiento o influencias que pueden ejercer en las masas. Eh, Esto suena como fuerte, ¿no? Como, ay, me están adoctrinando, me están diciendo cosas. Uno lo puede tomar como quiera, porque cada uno tiene su opinión. Sin embargo, nosotros sabemos que a través del cine y de las películas que vemos y del teatro, sobre todo en los tiempos antiguos, más el teatro, la historia que se cuenta no da lo mismo, porque eso cala en nuestras mentes. Por eso es que cuando hay escenas de pena, de tristeza, la gente llora, porque eso llega al fondo de nuestro corazón, de nuestra alma, eso nos penetra de tal forma que queda grabado. Entonces, si viene un dictador en un país X, lo más probable es que quiera intervenir estos espacios: el cine, la televisión, los periódicos, el teatro. ¿Y cómo lo interviene? Bueno, suprimiendo la idea que es contraria al dictador y dándole más énfasis a la idea que está a favor del dictador. Y eso ha ocurrido montones de veces. Entonces, los medios audiovisuales cada día son más y más relevantes, porque podemos entregar una idea a través de el cine, de la televisión, de lo que se cuenta en una obra de teatro. Y todo eso está en el marco de los textos no literarios, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos revisando ahora. Ya, esto puede ser utilizado, la televisión, el adoctrinamiento del que yo les hablaba, puede ser utilizado para bien o para mal. Pero quiero que miren una cosa, esto es un análisis, que lo podríamos hacer mucho más lento, pero como este es un preuniversitario, yo tengo que ir rápido. Miren estas teleseries que hace algunos años dieron en Chile. Tenemos Pobre Rico, una teleserie chistosa del horario de la tarde, para niños, para toda la familia. Tenemos la Teletón, tenemos Pitucas y Lucas, me acuerdo, un éxito de teleserie, todo el mundo la veía. A ver, teleseries más antiguas como Pampa Ilusión, Cómplices, Dama y Obrero, Llorana, o estos programas que de repente hacen en la televisión chilena cuando hay alguna catástrofe natural, Chile ayuda a Chile, Romané estaban diciendo por ahí y ahí también la puse. Ya, por ejemplo, ¿qué podría rescatar yo de aquí? Que en Pampa Ilusión, en Llorana, en Romané, nos muestran cuáles eran las funciones de los medios masivos de comunicación: informar, formar opinión, entretener, educar. De aquí yo podría decir que Llorana nos educa en la cultura pascuense, Rapa Nui, ¿cierto? Pampa Ilusión está ambientada en el norte y también entrega un poco de cultura, de educación en relación al mundo de la salitrera, es parte de la historia, lo mismo que Romané. Y estos medios son utilizados para entregar una información que se supone es libre, y por eso yo digo que pueden ser utilizados para bien o para mal. Hay muchas personas que les encanta la Teletón, que encuentran que es una buena obra, hay otras que son críticas y que no les gusta, entonces yo digo que puede ser para bien o para mal. Y decíamos que se utilizaban para entretener. Y ahí ustedes mismos me dan nombres de otras teleseries en el chat: El amor lo manejo yo, Brujas, Casado con hijos, etc. Pero quiero que miren una cosa. Hay un patrón aquí bastante interesante. Pobre Rico, ese título entrega una idea. Entonces son dos niños que son separados al nacer, una familia pobre y una familia rica, y se confunden.
Pituca sin Lucas, exactamente la misma idea. Una pituca, pero que no tiene Lucas. Lo mismo, ¿cierto? Pobre rico, pituca sin Lucas. El dinero nunca ha hecho la felicidad, dice el eslogan. Dama y obrero, exactamente lo mismo como la dama y el vagabundo. Esa es la idea, ¿cierto? La maqueta. La rica y el pobre obrero que trabaja, o cómplices. ¿Será coincidencia esto que estoy mostrando o no? De que independiente de la teleserie que sea, más o menos todas abarcan o todas sugieren el mismo contenido. Y ahí está apareciendo la palabra clave, la palabra estereotipos. ¿Qué dice el temario de Emre? Que ustedes deben ser capaces de identificar los estereotipos en la literatura. Y las teleseries chilenas, brasileñas, colombianas, de donde sean, cumplen con una maqueta. Si yo tomo teleseries chilenas de todas las épocas, yo puedo encontrar una maqueta con todos los personajes que tienen. Siempre va a haber un galán, siempre va a haber una mujer ángel, siempre va a haber una mujer fatal, un triángulo amoroso, un personaje cómico. Se van repitiendo. En realidad siempre nos cuentan la misma historia, solo que lo que cambia es el escenario. Y los temas, por lo general, siempre son lo mismo. El hecho cambia, pero el tema es lo mismo. Entonces había otra que se llamaba Esperanza, y era una mujer peruana que tenía que irse a Chile a trabajar por sus hijos. Lo mismo, la misma historia, trabajaba en una casa de ricos. Entonces, suena fuerte decir que se usan para adoctrinamiento porque es una palabra muy fuerte, ¿cierto? Como que ahora no, esa palabra no tiene cabida. Han escuchado que en todas las películas de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene que a lo menos aparecer una vez la bandera de Estados Unidos. ¿Habían escuchado eso? Y en todas las que vean va a aparecer por lo menos una vez la bandera de Estados Unidos. Eso tiene que ver con una propaganda. Y seguramente cada país tiene sus propias versiones, sus propias eh, ideas que quiere plantear, que quiere mm, imponer, también puede ser. Pero lo más interesante de esta reflexión es que estas cosas gustan. Nos gusta la historia del pobre y del rico. Nos gusta mirarla porque si no, no funcionaría y no las volverían a recrear, no las volverían a hacer nuevamente. Entonces es una historia que nos gusta escuchar, la historia de superación. Ya, ¿se acuerdan del tema de la aldea global, verdad? Esta contradicción entre el concepto de aldea y la aldea global. En este momento, con los medios masivos de comunicación, estamos viviendo en una aldea global. El DEMRE en su temario para la prueba nos pide que tienen que saber el modo cómo se presentan las creencias, los prejuicios y los estereotipos, y las figuras literarias, pero esta vez en contextos no literarios. Y es por eso que vamos a hablar de los estereotipos, ¿cierto? Ya se dan cuenta ustedes cómo desde los medios masivos de comunicación hemos venido decantando el contenido hasta llegar a ejemplos concretos. Hemos visto ejemplos concretos de políticos que actualmente están en su cargo en Chile y que salían en la televisión, la exposición. Ahora estamos viendo ejemplos concretos de televisión chilena, teleseries. Y ahora vamos a revisar los conceptos que el DEMRE nos pide saber. ¿Qué tengo aquí? Tengo dos familias famosísimas. En una parte tengo los Simpson, que son el estereotipo de familia estadounidense. Y por otro lado, yo no sé si ustedes los conocen, pero este programa de televisión, que es un sitcom, se llamaba Los Venegas. Muy bien.
¿cierto? Y Los Venegas era un programa de televisión que daban antes de la hora de almuerzo o a la hora de almuerzo y que duró como 20 años al aire. De aquí es el compadre Moncho, que seguro que ese sí lo conocen ustedes, ¿cierto? Ya, o se lo han encontrado en el centro los que viven en Santiago. Dice Beatriz Busto que amaba a Los Venegas. Claro, porque lo daban como era un clásico de la tarde en el TVN. Los Venegas lo que hacen es representar la típica familia chilena, así como los Simpson representan a la típica familia estadounidense. Y aquí estamos al alero de los estereotipos, ¿ya? Que están presentes en la literatura y en los textos no literarios. Ya vamos a seguir avanzando con este tema, que es muy interesante, muy entretenido también. Los Venegas muestran o mostraban, pueden buscar algún capítulo en internet, seguramente en YouTube hay, mostraban la familia típica chilena. Mauricio Añasco dice que se siente joven. Y Trini Reyes dice que no lo alcanzó a ver, que estaba muy chiquitita. Bueno, se lo perdió, digámoslo así. Los Venegas, contaba yo, nos muestra la típica familia chilena o lo que se espera de una familia chilena y también nos muestra la idea de barrio, ya porque de hecho la figura del compadre Moncho no era parte de la familia, era el vecino que había y que siempre iba a la casa y era medio sinvergüenza, les pedía plata y esas cosas. Pero estas series o sitcom, bueno, es interesante lo que ustedes dicen, Casado con Hijos también, ¿cierto? Casado con Hijos es una copia de un sitcom de Estados Unidos, ¿ya? Que le hicieron, en Argentina hicieron su propia versión de Casado con Hijos y los chilenos también hicimos nuestra propia versión. Y también lo que hace es mostrar a la familia chilena, pero en esa faceta cómica. De modo que las personas que lo ven se pueden hacer una idea del estereotipo que se quiere representar. ¿Qué son las creencias? Para responderle al temario de Emre, son un firme asentimiento y conformidad con algo. Cuando yo creo algo es porque asiento, porque estoy de acuerdo, porque estoy conforme con esa idea y con todo lo que esa idea representa. Eso es una creencia, ¿ya? Puede ser una creencia eh, mm, en todo ámbito de cosas, no necesariamente en lo religioso, ¿ya? Yo aquí podría preguntar, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes eh, creen en el tetué? Y la Catalina Morales levanta la mano porque seguramente tuvo alguna experiencia con el tetué, ¿cierto? La Trini Reyes lo mismo. Ya. Entonces, las creencias son aquellas conductas que uno tiene que se relaciona con la conformidad con algo, ¿ya? El firme asentimiento de que eso es real. Eso es lo que yo creo. Por otro lado, el segundo concepto es el prejuicio. Los prejuicios son una opinión previa, pero bastante tenaz. Por lo general, los prejuicios son desfavorables. Cuando uno tiene un prejuicio, el prejuicio es malo, no es bueno, por lo general. Noelia Campos de Pudahuel dice que ella tiene duendes en su casa, que le roban todo, que se lo esconden todo. Puede ser. Ya, los prejuicios entonces son ideas preconcebidas, una opinión previa, dura, que uno tiene en relación a algo. Acerca de algo que se va a conocer y que en realidad no se tiene una buena opinión. Por ejemplo, yo tenía un prejuicio con el cochayuyo, porque cuando mi mamá hacía charquicán con cochayuyo y salía un olor así un poco ácido, a mí no me gustaba. Y cuando lo comí, mi prejuicio se hizo realidad porque no me gustó. Bien, tercer concepto
los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Son una imagen o una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con un carácter inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia, que no muta. Eso es un estereotipo. ¿Ya? Voy a aprovechar de saludar a la Camila Rojas, a la Carolina Aceitón y al Rodrigo Alzamora, que están con su cámara y que yo no los había saludado. Gracias por acompañarme con su cámara. Bien, tres cosas que nos pide el DEMRE saber y también identificar en los textos: las creencias que hay ahí entre medio, los prejuicios que pueden venir también en los textos y los estereotipos que están presentes. Ya. Estereotipos, considerando su configuración y grado de individualización de los personajes, podemos afirmar que estos pueden aparecer como estereotipos, es decir, como seres que responden a una imagen prefijada y reiterada en formas conductuales y expresivas, como resultado de una extensa tradición literaria. Acuérdense de que antes que existiera el cine, antes que existiera Netflix, antes que existiera la televisión, existía la literatura. Entonces los prejuicios no son de los medios audiovisuales, no son de la publicidad, no vienen de ahí, vienen de la literatura. ¿Ya? Nosotros creemos que no, porque está tan presente lo audiovisual que ya lo vemos como algo natural, pero los estereotipos primero salen de los textos. Luego son tomados por los medios audiovisuales, porque lo que hacen los medios audiovisuales es retransmitir un guión. ¿Acaso el teatro no es un texto primero? Claro, el teatro es una obra dramática que está escrita en un libro y que es representada por unos actores. Y el cine tiene parlamentos y esos parlamentos son guiones que están escritos por un guionista que hace la película junto con el director. Entonces, todos los medios audiovisuales primero son textos y los estereotipos están en la tradición literaria enquistados. Por ejemplo, el soldado fanfarrón como un estereotipo, el cobarde, otro estereotipo, la mujer dominante, el anciano avaro, el viejo verde. Todos esos son estereotipos que, claro, Noelia Campos, la madrastra, exacto. Y aquí tenemos estereotipos, por ejemplo, la rubia, sensual, sexy, atractiva, las princesas Disney son un estereotipo, Barbie representa un estereotipo, bueno, y ahí lo que hizo esta película de Toy Story fue romper un poco con el estereotipo que se tenía del muñeco Ken, que en verdad nunca había hablado. El muñeco Ken nunca había hablado y en la película Toy Story le dieron voz. Y al ponerle voz, rompieron un poco con ese estereotipo de macho recio, porque Ken era muy femenino. Se representa muy femenino en la película. Entonces ahí hay como un quiebre con el estereotipo de este hombre musculino. Pero por otro lado, que dice Beatriz Bustos, dice lo de ser rubia, por lo tal es tonta. ¿Es un estereotipo? Claro. El estereotipo de la rubia tonta lo es tal cual, es un estereotipo. Ya, no es lo mismo un estereotipo que un personaje tipo. Con un grado mayor de individualidad aparece el personaje tipo. Este es más específico, ¿ya? El estereotipo es general. El personaje tipo es más específico. Este es el portador de rasgos psicológicos y morales que son reconocidos por los lectores como propios de un modelo impuesto por la tradición,
la alcahueta, por ejemplo, pero que no posee el sello de reiteración mecánico y superficial de estereotipo. El tipo representa un sector de la sociedad, por ejemplo, el provinciano en la novela Martín Rivas, que llega a Santiago. El caballero andante es un personaje tipo en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, o el vasallo fiel en la novela del Señor de los Anillos. ¿Se dan cuenta? Entonces el personaje tipo es casi lo mismo que un estereotipo, pero más particular. Por otra parte, los personajes tipo son aquellos que responden a un sistema de convenciones artísticas que le atribuyen papeles prefijados, no obstante estar fuertemente individualizados y con conciencia de sí mismos. Estos antes saben cómo actuar y por qué. El público los ubica por su nombre propio y son de rasgos de personalidad muy fuertes, porque ellos representan algo. Caben en esta denominación Don Quijote, Madame Bovary, personajes literarios todo, o el Cid campeador, etc. Por ejemplo, ejemplos que ustedes conocen muy bien, seguramente tendrán algún compañero de curso o alguno en el colegio que le dicen Eugene, por A. Arnold, por ejemplo, ¿cierto? Y Eugene es el que siempre le pasan las cosas malas. Ese es un personaje tipo. Eh, Esto tiene que ver con las generaciones, ¿ya? Porque no todos vieron Rugrats, no todos vieron A. Arnold, no todos vieron los mismos monitos. No todos vieron Heidi, por ejemplo, o la pequeña Lulú, va a depender de tu grupo etario al que perteneces. ¿Qué me podría decir ejemplos de personaje tipo, así como yo dije el Eugene? Claro, Carla Pérez dice que ahora está muy de moda el personaje de la comunidad LGBT. Exacto. ¿Por qué? Porque está en la palestra, es lo que está ocurriendo. Acuérdense que esto es reflejo de la vida humana. Claro, Luis Segovia, el pollo que siempre pasa enfermo sería como Eugene, pero dime personajes. Por ejemplo, este de Los Simpson, Nerd. No. ¿Cómo se llama el vecino? Que es muy cristiano, muy... Eso, Ned Flanders. Ese sería otro personaje tipo. Flanders, tal cual. Otro personaje tipo podría ser, sobre todo en Estados Unidos, Apu, y en Europa también, el típico indio que tiene una tienda. En Estados Unidos es muy común que los indios tengan un negocio, ¿ya? Entonces ahí habría otro personaje. No, los Pelolais y los Pokémones no son personajes tipo, ojo. Claro, bien Catalina Opaso, el Kiko del Chavo del Ocho. A alguien le pueden decir Kiko y todos saben lo que están diciendo porque detrás de él está como el hijo único, el egoísta, ¿cierto? Como dice la Catalina. Eso es un personaje tipo. No, Juliana, Pinocho no cuenta como personaje tipo. Peter Pan, ese sí, una persona que siempre se quiere sentir joven. eh, claro, ese sí sería un personaje tipo. La Chilindrina también, Dumbo no, no, porque no le decimos a alguien Dumbo, ¿sí? Pero sí puede ser el futbolista, y un futbolista en particular, podría ser la modelo, o qué representa, ustedes que dijeron casado con hijos, qué representa la Kena Larraín, por ejemplo. ¿Hay mamás que se parecen a la Kena Larraín o no? La dueña de Casa Floja, perfecto, Lucas, tal cual. Bien, Mauricio Añasco se acordó de otro, Johnny Bravo, el musculito.
el musculín. Bien, Carla Pérez, me hiciste acordar de Doña Tremebunda, Doña Treme en el Condorito. ¿Lo conocen o no? ¿Conocen ese personaje? Si no, la googlean. Doña Tremebunda es un poco como la mamá de Nicolás Massú. Esa es como una Doña Tremebunda, pero de la actualidad. Y así, en fin, hay un montón de personajes tipo que podemos representar en la literatura. Pero esto tiene un problemita que también tengo que mencionárselos, que los estereotipos, que son creencias, representaciones socioculturales de un grupo, como los que estamos revisando, cuando se juntan con los prejuicios, que también es temario Denre, que es esta valoración negativa de un grupo o de una persona, dan paso a la discriminación. Cuando los prejuicios y los estereotipos se juntan, entonces caemos en esto, que es la actitud negativa, una conducta negativa hacia un grupo de personas. ¿Sí? Bueno, y hay casos muy paradigmáticos en relación a esto. Yo no tenía idea, por mi grupo etario supuestamente, supongo yo, que a los chinos los molestan en la calle, simplemente por el hecho de ser chinos, de tener los ojos rasgados, les dicen cosas, les dicen garabatos. No tenía absoluta idea de eso, porque jamás se me hubiese ocurrido molestar a alguien por ser chino. Carla Pérez dice, ¿los chilenos somos prejuiciosos como cultura o no? ¿Quién le puede responder a Carla? Tremendamente. Si hay algo que nos sobra en Chile es el prejuicio. ¿Por qué creen ustedes que el temario Denre lo pone como tema? ¿Por qué tenemos que conversar de esto en la clase de lenguaje, en la clase de comunicación? Porque es un tema país. Y esto se enseña en los colegios. Totalmente, ¿cierto, Carla? Somos tremendamente prejuiciosos. Un ejemplo que saco de esta clase es la idea de las teleseries que se vende tanto. A nuestra cultura chilena le gusta diferenciar lo rico de lo pobre. El jumbo de la cuenta, ¿o no? Claro que sí. Un supermercado y otro, dependiendo de dónde compras, si vas a comprar a La Polar o a Falabella, por ejemplo. No sé, por poner un ejemplo. No, eso es cala muy profundo en nuestra sociedad. Bien, después de haber revisado esta parte, ya me estoy quedando sin tiempo, eh, vamos a hablar, para ir terminando con esta unidad, de publicidad, poesía, propaganda, mundo cotidiano, lengua vernácula y desviaciones lingüísticas. Chuta, el tremendo nombre de esta diapositiva es como, ¿qué? ¿Todo esto junto? Y sí, todo esto junto, porque la PDT y la PAES han reducido su temario. Y en ese afán de reducir el temario, juntan todas las cosas, pero en virtud de un tema. Y por eso aparece este nombre tan largo. ¿Por qué? Porque nos pide que veamos cómo funcionan las desviaciones lingüísticas, pero ya no en la poesía solamente, sino que en la publicidad, en la propaganda, en el lenguaje cotidiano, en la poesía y en la lengua vernácula. Entonces yo voy a hablar de las desviaciones lingüísticas ahora, pero voy a poner ejemplos en diferentes contextos. ¿Qué es lo que es la lengua vernácula? Es la lengua propia, ¿ya? Es la lengua madre, si tú quieres, la que tú hablas, la lengua que proviene del lugar donde tú resides.
Eso se llama lengua vernácula. ¿Y qué son las desviaciones lingüísticas? Es otra forma de llamar a las figuras literarias. Ustedes conocen las figuras literarias, ¿cierto? Ya. Las figuras literarias se llaman figuras retóricas, desviaciones lingüísticas o desviaciones de la norma. Son 4 nombres para referirse a la misma cosa. Las figuras literarias son desviaciones lingüísticas que ocupamos en diferentes contextos. Ya, y ustedes se van a acordar de la metáfora, que es la más importante, el hipérbaton, la hipérbole, el epíteto, el símil o comparación, la gintanjáfora. eh, Son más de 150 desviaciones lingüísticas, ¿ya? Creo que son como 200. Eh, Obviamente no las vamos a revisar todas, solo quiero que ustedes sepan cómo identificarlas y más que cómo identificarlas, es cómo funcionan en todos estos contextos. ¿Cómo funcionan las figuras retóricas en la poesía? Que de ahí vienen, pero eso también funciona en la publicidad. También las ocupamos en el lenguaje cotidiano. Las desviaciones lingüísticas son las figuras retóricas que, como lo dice su nombre, no nos hablan en el lenguaje cotidiano. Se desvían, por eso son desviaciones lingüísticas, desviaciones de la lengua. Bueno, y para hablar de eso, voy a ocupar a este señor, que nos va a estar acompañando en esta y en la próxima clase. ¿Conocen a este señor o no? ¿Cómo se llama? Muy bien, chiquillas. Es el señor Nicanor Parra, quien es poeta chileno que vivió hasta los 103 años de edad y que dejó un legado súper importante para la literatura chilena. Ya es uno de los poetas importantes que se murió hace poco. Conoce, por ejemplo, es coetario de Pablo Neruda. Se conocieron ellos en algún momento. Y no está de más decir que también pertenece a la familia de los Parra, de la Violeta Parra, de Nicanor Parra, ¿cierto? De Nancho Parra y toda esa gente que son una cuna de arte para el país, de arte reconocido a nivel internacional. Ya, vamos a hablar de Nicanor Parra porque este personaje nos permite de alguna manera sintetizar todo lo que el DEMRE nos está pidiendo, que es que ustedes sepan de las desviaciones lingüísticas, pero en diferentes contextos, en la literatura, en la poesía, en la lengua vernácula, o sea, en tu lengua, en la publicidad, en la propaganda política, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que vamos a hablar un poco de Nicanor Parra, que tiene una idea particular de hacer arte. Él se consagró, se hizo conocido como el antipoeta, ¿cierto? Ustedes lo saben. Nicanor Parra es el antipoeta. Y un día escribió, hay 2 panes, usted se come 2, yo ninguno. Consumo promedio, un pan por persona. Esto es desviación lingüística. ¿Cuál es el tema del que trata este microtexto? Sí, si yo les traduzco lo que me están escribiendo, el tema es la justicia.
Si en la prueba me pusieran, si yo fuese su profesor de lenguaje y me ponen la desigualdad social, les pongo medio punto. No está mal. Pero el tema que trata aquí es el tema de la justicia. Y obviamente hay todo un tema político y económico detrás, ¿cierto? Hay dos panes, usted se come dos, yo no me como ninguno. Consumo promedio para el papel, un pan por persona. Pero la realidad es otra, porque en realidad no era un pan por persona, era una persona no come nada y la otra se come dos porciones. Entonces aquí el tema del que trata este micro relato, esta reflexión, es la justicia. Nicanor Parra eh, llevó a cabo la antipoesía a través de la escritura de poesía, por supuesto, poesía pura y dura, y también a través de la creación de artefactos poéticos. Así como el escritor Vicente Huidobro, chileno, fue el creador del creacionismo en el siglo XIX, que se hizo conocido en el mundo, en Europa principalmente, Nicanor Parra creó la antipoesía. Por eso que es tan importante. Y la antipoesía se podía llevar a cabo escribiendo poesía, poemas, él lo hizo, y también a través de el uso de artefactos. Y habían tres formas que él escogió, hubo tres formas que escogió para trabajar los artefactos poéticos. Los trabajos prácticos fue una gran forma, las bandejitas y las tablillas de Isla Negra. Las vamos a revisar rápidamente, ¿sí? Porque lo que yo quiero es que ustedes vean cómo funciona el lenguaje metafórico en diferentes formas. Entonces, los artefactos de Parra y la antipoesía. La antipoesía es una poesía que expresa las vivencias del hombre masa. Chuta, y esto entonces todo tiene que ver con los medios masivos de comunicación, porque está en ese contexto. O el hombre de clase media en un sistema capitalista. Eso es lo que se presenta en la antipoesía. Es en 1954 cuando el poeta chileno Nicanor Parra publica su libro Poemas y Antipoemas, que lo llevó a consagrarse como el antipoeta. La antipoesía está ubicada dentro de las corrientes literarias de post-vanguardia. El creacionismo de Vicente Huidobro es de las vanguardias, ¿sí? En artes visuales, seguramente los que hicieron arte vieron el cubismo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esas cosas? En historia también pueden haberlo tocado, ya. Esas son las vanguardias estéticas en Europa, en Estados Unidos. Y el creacionismo es parte de esa idea, el surrealismo, es parte de esa idea de la vanguardia. Sin embargo, la antipoesía es post-vanguardia. Recordemos que las vanguardias estaban representadas por escritores como Baudelaire, como Breton, el mismo Vicente Huidobro, Rimbaud, etcétera, etcétera. Esos son contenidos de colegio, del colegio, que no tiene sentido que nosotros los revisemos porque no entran en la prueba, pero es como para hacer una idea. Después, post-vanguardia, entonces nacen nuevas ideas, y esta nueva idea es la idea de la antipoesía y de los artefactos poéticos. Esta es un ejemplo, este es un ejemplo de un artefacto poético. Nicanor Parra hizo varias exposiciones famosas en Chile, ¿ya? En el Gabriela Mistral, por ejemplo, cuando se llamaba Diego Portales, hizo una exposición que se llamaba El Pago de Chile y colgó del cuello imágenes de todos los presidentes de Chile. Y a, él le llamó, a eso le llamó el pago de Chile. Todos como ahorcados, digámoslo así.
Deposite aquí sus obras de arte, dice Nicanor Parra, y pone un papelero, un basurero. Eso es antipoesía. La energía, a ver los que son buenos para física, la energía es igual a la masa ¿por qué? Al cuadrado. Ya, pues, los que van a dar física. Yo no me acuerdo. Dice, la última piedra. A ver quién se atreve a lanzarla primero. Bien, Carla Pérez, la velocidad de la luz al cuadrado. Exacto, eso es la velocidad de la luz. A ver, la última piedra dice, a ver quién se atreve a lanzarla primero. Eso es considerado poesía en la actualidad. Estas dos ideas son consideradas poesía. Aquí hay un juego tremendo. En el segundo en particular hay un guiño, ¿se acuerdan de lo intratextual, extratextual, intertextual? Aquí hay un guiño a una historia bíblica de la prostituta que tenía que ser apiedrada, ¿cierto? ¿Y qué dijo Jeshua? Dijo que el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y ahí nadie pudo lanzar la primera piedra. Bueno, aquí hay un guiño a esa historia y dice la última piedra, no la primera, la última. Y Carla Pérez da en el clavo. Lo que pasa es que Nicanor Parra era literato, era poeta, pero de profesión era profesor de física. Era profesor universitario, hacía clases en la Chile, de física, física cuántica, de la matemática dura. Entonces él mezcla estas dos cosas. Parra, profesor universitario de física. La física nos da una clave para comprender los artefactos de Parra. ¿Qué es lo que hace a través de los artefactos? Decir algo breve y conceptualizarlo. Claro, miren aquí, ¿qué más breve que esto? En otras palabras, te está diciendo, este arte es una mierda. Este arte es basura. Deposite aquí su nueva forma de hacer arte, su obra de arte. Básico, breve, conceptual. En poquito me dice mucho, me entrega una idea completa. La última piedra. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa es una fórmula física. La última piedra. A ver quién se atreve a lanzarla primero. Y ahí hay todo un rollo también, que con solo esos pocos elementos y esas pocas palabras, él es capaz de transmitir. Por eso que es tan fascinante. Bueno, la física, el estudio de la física nos da la clave para comprender esta construcción poética de Nicanor Parra, que es breve y le gusta usar los conceptos. Sin comentarios pone Nicanor Parra. Y pone ahí un crucifijo que se encontró seguramente viejo en alguna casa, en algún sitio, y abajo le pone sin comentarios. Y eso también transmite toda una idea, ¿cierto? Como sobre este Cristo crucificado, sangriento, malherido, yo no tengo ningún comentario. Ahí hay claramente una crítica. Luego, un crucifijo también, que en el que muchos ven símbolo de religiosidad, él veía una obra de arte. Entonces abajo viene con un breve texto y crea un artefacto. Voy y vuelvo. Y esto me recuerda como cuando alguien va y tiene una tienda y la tienda él mismo, entonces va a hacer pipí y pone vuelvo en 5 minutos. Y él mezcla estas dos cosas. Claro, voy y vuelvo, y como que está, imagínense, le pone unos clavos. Es el crucifijo, ¿cierto? No está Cristo. Y él va a buscar un martillo y le pone dos clavos, como que se descolgó un ratito, fue al baño y volvió. Estos son artefactos. Cuando nosotros los vemos, nos transmiten una idea completa. Esto es desviación lingüística.
Esto es la utilización de figuras retóricas, pero de la manera más magistral que lo puedan ver. ¿Ya? Y esto se le ocurrió a él. Y estas son las bandejitas. ¿Se acuerdan que les dije que también habían bandejitas? Nada de qué admirarse. Estamos en Chile. La puñalada siempre por la espalda. Pone él. Y esto es maravilloso porque a él se le ocurrió, estaba aburrido en su casa, vivía en Las Cruces, en la playa, igual que el Pablo Neruda que vivía en Isla Negra, y ya estaba viejo, tenía como 95 años, y se dio cuenta que en una parte de la casa había un montón de bandejas de estas de cumpleaños, donde uno pone las papas fritas en Chile, ¿cierto? Y se le ocurrió crear este personaje. ¿Se acuerdan de este personaje que lo vimos en clase o no? Cuando hablamos de la intertextualidad del poema eh, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, ¿poesía eres tú? ¿Se acuerdan de eso? Que les presenté a Mr. Nobody, ya. Entonces, Mr. Nobody, como dice la Trini Reyes, aparece como un elemento que él dibuja en estas bandejitas. Y en cada bandejita crea un artefacto de la antipoesía. Y le puso las bandejitas. Y se trataba simplemente de tomar una bandeja, dibujar a Mr. Nobody en diferentes formas y ponerle un mensaje. En este caso, ¿de qué está hablando? De que en Chile somos chaqueteros, que es parte de la idiosincrasia chilena. Entonces dice, nada de qué admirarse, estamos en Chile, la puñalada siempre por la espalda. El día martes vamos a terminar de revisar estos ejemplos de Nicanor Parra, de su antipoesía, y vamos a identificar el uso del lenguaje metafórico, el uso de las desviaciones lingüísticas, no tan solo en su obra, que es literaria, sino que también en la publicidad, en las propagandas y en todo eso que nos pide el DEMRE que veamos juntos. ¿Ya? Porque esta unidad se está terminando para dar paso a la última unidad breve, que es la unidad de ejercitación, pero con técnicas. Y que esa la dejo para el final, porque es la que tiene que quedarle más fresquita. ¿Ya? Es más cortita, pero la dejamos para el final porque para los que van a dar la prueba en el invierno ahora, se vayan a dar la prueba con esas ideas, esos consejos prácticos frescos. Mira qué interesante lo que me dice la Lisette Arias de Padre Las Casas. Dice, en Temuco, en un lugar que es el Pabellón de la Araucanía, hay un monumento a Mr. Nobody. No tenía idea. Voy a buscarlo en internet para ver si es que aparece el monumento. ¿Será grande o no? Ahí lo vamos a ver. Ya, chiquillos, como siempre les dejo la clase arriba y nos estamos viendo el día martes para terminar con este tema tan interesante. Ya, cuídense, nos estamos viendo. Chao, que estén bien. Chao, chao.